Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien, ustedes, sus familias, y qué bendición poder estar una vez más como iglesia compartiendo la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ella, pero antes de eso vamos a orar, a pedirle al Señor que nos dé de su gracia y de su revelación. Amén. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche, Señor, que por favor, Señor, abras tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que por favor, Señor, tu misericordia, Señor, sea sobre nosotros. Te damos gracias por las bendiciones recibidas de tu mano, Señor, Amén. y porque tú has sido bueno, Señor. Que hoy tu palabra venga a nuestras vidas, ministre, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos prepare para tu bendita y gloriosa venida. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, y que cada día, Señor, seamos, Señor, preparados, Señor, para ello. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, hermano. Esta noche quiero que hablemos y recordemos un poco, y es de conocimiento de muchos, que en la antigüedad, o lo que se llamaba en el Antiguo Testamento, había un sacerdocio diferente al que comenzó en el Nuevo Testamento. Amén. En el cual hubo un cambio del sacerdocio del Antiguo Testamento al sacerdocio en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usted recordará que el sacerdocio que había era regido por la ley de Moisés. Pero llega el Nuevo Testamento y el sacerdocio que comienza a fungir, a desarrollarse, viene a través o se rige por la gracia y la misericordia, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, teniendo presente esto, que Cristo vino a ser nuestro sumo sacerdote, como dice la palabra del orden de Melquisedec, quiero que vaya conmigo y corroboremos esto en la palabra. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4. Y allí vamos a ver que este sacerdocio sobre el cual, o bajo el cual estamos usted y yo en el día de hoy, aunque hayan pasado miles de años, es un sacerdocio eterno, un sacerdocio que es para siempre, ya que es espiritual. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: teniendo pues un gran, oiga esto, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Pero yo quiero que aquí saque y tenga presente dos cosas. Una es que habla un gran sumo sacerdote. Mire lo que dice, un gran, o sea, alguien extraordinario, sumo sacerdote. ¿Y quién es? Jesús, Cristo Jesús, que trascendió los cielos. Sigue diciendo en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16. Por tanto, acerquémonos confiados al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces aquí nos deja claro bajo cuál sacerdocio estamos
¿Y qué sumo sacerdote? Que es nuestro Señor Jesucristo. Ese sumo sacerdote, ¿qué fue lo que hizo? Uno, trascendió los cielos. Pero me llama la atención y es cuando dice que este sumo sacerdote, que Él se compadece de nuestras flaquezas, porque Él también vivió lo que nosotros vivimos. Pero no fue hecho o no se hizo pecado, o no pecó, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que este sacerdocio del día de hoy, bajo el cual estamos usted y yo diría que es un sacerdocio bajo el cual nosotros podemos estar. Porque a lo menos yo, estando en el sacerdocio de la ley, pues hermano, la Biblia dice, bajo la ley decía algo, que toda alma que pecare, esa moriría. Y habían leyes muy estrictas, leyes muy difíciles de cumplir. Pero Jesucristo vino y nos dio esa bendición de poder tener un sacerdocio, no fácil, porque no es así, sino un sacerdocio en el cual nosotros tenemos por delante la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos bajo un sacerdocio mucho mejor, bajo un sacerdocio que claramente no es de esta tierra. Un sacerdocio, hermano, que va mucho más allá, un sacerdocio espiritual, como dice la palabra en Hebreos 7, ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote? Oiga esto, según el orden, como decíamos ahorita, de Melquisedec, y no designó según el orden de Aarón. Versículo 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Versículo 17, vaya, si lo está leyendo, mire el versículo 17. Pues de él se da testimonio, ¿de quién? De Jesucristo. Y dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces esto nos da base o nos da seguridad para lo que estábamos hablando. Jesucristo cambió el sacerdocio, cambió la ley, trajo una nueva manera de acercarse Dios al hombre. Trajo una nueva manera del hombre también tener esa comunión con Dios. Por eso la Biblia muy bien dice que Jesucristo es el camino. Vino e hizo un nuevo camino. Amén. No un camino de ley, sino que vino a traer un camino nuevo, un camino de redención, de amor. Y muchas personas, o podemos verlo como, no, es que en el Antiguo Testamento la ley era muy estricta y todo eso, y eso era duro o era algo fuerte de cumplir. Ahora, Pablo dice, no es que en la gracia estamos y vamos a pecar, no quiere decir eso, sino que hay que mirarlo por el lado de que Jesucristo nos trajo, o sea, hizo el cielo un poco más cercano para nosotros a través de ese sacerdocio. Por eso también dice Hebreos 7:22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. O sea, Jesucristo trajo un pacto mucho mejor. Y por eso vemos que aunque viene a ser mucho mejor, Jesucristo mismo explica, para no ser nosotros conformes o acomodarnos. Él dice en Mateo 5:17, dice, no penséis que he venido a abolir la ley. Él vino acá y muchos dijeron, no, listo, este está trayendo misericordia, perdón, no, pues ya olvidemos la ley. No, él lo explicó y lo dejó por sentado y dijo, no penséis que he venido a abolir, a eliminar la ley o a los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla.
Mire eso, Jesucristo vino a cumplirla, pero a cumplirla de una manera diferente. No quiere decir que no tenemos que cumplir la ley, no es eso. Porque por ejemplo en la ley de Moisés, ¿usted qué ve? Allí dice, no adulterarás, no cometerás pecados y todo esto. Ahora, aunque estamos en la gracia, no quiere decir que vamos a adulterar, vamos a hacer cosas así, que son pecados, no. Pero por Jesucristo dice acá, Él vino a cumplirla. Versículo 19 de Mateo 5 dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera de él que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hoy nosotros, esos mandamientos que fueron escritos en la ley, tenemos que enseñarlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que practicarlos. Pero teniendo presente bajo qué pacto estamos, bajo qué sacerdocio estamos, quién es nuestro sumo sacerdote. Y eso abre o desprende para nosotros grandes bendiciones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque estemos en la gracia, debemos de tener en cuenta lo estipulado en la ley. No de una manera literal, sino espiritual, más que todo espiritual, en comunión con Dios. Entonces hoy quiero que veamos un poco de eso a la luz de la palabra. Y una de las muchas órdenes que Dios le dio en la antigüedad al pueblo de Israel, a Moisés, en la ley, en lo que él estipuló el Señor para que el pueblo siguiera, ¿cómo podemos aplicarlo al día de hoy? Porque es de gran bendición para nosotros. Y una de esas órdenes que Dios le dio a Moisés la encontramos en el libro de Éxodo. Usted sabe que allí en el libro de Éxodo, cuando ya comienza el pueblo de Dios a salir de Egipto, comienza Dios a crear un nuevo pueblo, a darle estatutos, ordenanzas, preceptos, tantas cosas que Dios le dio al pueblo y que el pueblo debía de seguir. Perdón. Entonces en Éxodo 28, versículo 4 dice, estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica a cuadros, una tiara y un cinturón. Y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para tus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino. Y harán también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino torcido, obra de hábil artífice. Entonces aquí vemos una orden que Dios le da a Moisés. Y usted recordará que dentro de esas órdenes que Dios le dio órdenes de hacer el tabernáculo, que usted lo recordará, lugar atrio, santo, santísimo, y en cada uno de esos lugares habían utensilios, habían elementos que Dios le había por orden dado a Moisés de acuerdo al modelo celestial que había. Tal cual le dijo Dios a Moisés, y le dijo incluso qué colores usaba, de qué tamaños debía de ser. Cada una de las cosas que Moisés iba a construir y los sacerdotes iban a hacer para tener esa comunión con Dios. Pero aquí me llama la atención y quiero que vayamos a esto, a la orden que se le fue dada en cuanto a la vestidura que debería de tener el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y es cuando habla aquí en Éxodo 28:2 y dice: y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura.
Y en el versículo 6 dice, y harás también el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, y obra de hábil artífice. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el efod, la vestidura o una de las partes de la vestidura que tenía el sumo sacerdote y aún el sacerdote. ¿Qué es el efod? El efod en el hebreo traduce atar o ceñir. Quiero que le preste atención a esto. De pronto estamos aquí colocando información, pero para más adelante nos va a servir bastante. Traduce atar o ceñir. El efod era la pieza más especial de la vestidura del sumo sacerdote. Era una de las piezas más especiales o importantes de las vestiduras del sumo sacerdote. Era considerado como la presencia de Dios en la vida del sacerdote o del sumo sacerdote. Para que me entienda un poco mejor, hermano, voy a preguntarle aquí a producción, a la niña de televisión, para que usted mire, si puede acercar un poquito acá. Y este era el efod. O déjeme yo, el efod era este. Aquí está. El sumo sacerdote tenía el efod, que aquí está con las especificaciones, y también el sacerdote tenía una, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos y ya lo vamos a explicar un poco mejor. Muy bien, ya que aquí que lo vemos, dice que tenía, las especificaciones era que era de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y lino torcido. 5 cosas con las que tenían que haber elaborado o con las que elaboraron el efod. Lo cual me hace a mí también semejanza de ¿qué? De los 5 ministerios que hoy en día también vienen a ser esa cobertura, esa vestidura de la iglesia, de la amada, y que ayuda a que la amada, nosotros, usted y yo, nos preparemos para algún día presentarnos delante de Dios, porque es que eso hacía el sacerdote, el sumo sacerdote, se vestía de esto para poder entrar hasta la presencia del lugar santísimo y allí tener comunión o intimidad con Dios. Pero me llama la atención son las características que tenía, y una era el oro. El oro habla de pureza, el oro habla de incorrupción. También nos habla el oro, y también es semejante a la fe, que es probada, dice la Biblia, como el oro. Habla del azul, que también es una característica celestial, comunión con lo celestial. Del púrpura, que era una característica del rey, de los reyes. Y usted recuerda que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Habla del escarlata, que era como un color rojo, en figura de la sangre de Cristo. Y del lino fino, que es la rectitud o la santidad. Entonces mire, en cuanto al efod, de lo que estaba vestido el sumo sacerdote, de lo que él estaba revestido para tener que presentarse delante de Dios, para poder entrar a la presencia de Dios y ministrar. Eso era lo que significaba ese efod. También el efod tenía algo muy importante, y usted lo puede leer y estudiar, y es que el efod también tenía 2 piedras acá, 2 piedras de ónice, en las cuales, aquí en las hombreras, estaban escritos los hijos de las 12 tribus de Israel, 6 a un lado y 6 al otro. Que eso nos habla de que cuando él entraba a la presencia de Dios, llevaba sobre él la responsabilidad también del pueblo de Dios. Eso hoy en día que nos habla, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia
Amén. Como dice la palabra, como dijo aquel varón, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así hacía el sumo sacerdote. Cuando tenía estas hombreras acá, esas dos piedrecillas, era él y la casa de Israel estaban entrando a servir a Dios, a tener esa comunión con Dios. Ahí él los estaba atando al altar espiritualmente. Entonces, mira, hermano, tan importante todo esto. Y usted encuentra en el tabernáculo, en los sacerdotes, en el sumo sacerdote, cosas muy, muy importantes. Si usted las estudia, es un tema muy vasto, que trae grandes bendiciones. Y tomando del efod y teniendo claro qué es esa presencia de Dios, tener presente que Dios está en nosotros, esos colores, Amén. lo que significan en nuestra vida, santidad, pureza, la sangre del Cordero, ese oro también que es esa limpieza en nuestras vidas. A hoy, ¿cómo tenemos nosotros que entrar a la presencia de Dios? Entonces veamos unos ejemplos de quienes usaron el efod, de cuándo lo usaron y para qué lo usaron. Acompáñenme entonces a 1 Samuel 2:18. En el libro de 1 Samuel 2:18, usted recordará allí que habla de David. Cuando David toma el arca de la casa de Obed-edom y la lleva hacia la casa de él, hacia el lugar que él había preparado para que estuviera el arca. Y dice en el versículo 18 del capítulo 2, dice, perdón, aquí me equivoqué, Samuel, estamos hablando de Samuel, me adelanté un poco. Está hablando de Samuel y dice, 1 Samuel 2:18, Samuel siendo niño, lo que le acaba de decir, déjelo para la próxima que sigue. Samuel siendo un niño, dice que ministraba delante del Señor usando el efod de lino. Entonces aquí vemos a un niño llamado Samuel, del cual sus padres lo llevan como tal para que él sea dedicado a Dios y lo dejan encargado allí en el templo, lo dejan encargado con Elí. Y Samuel se dedica su vida al servicio de Dios. Pero dice acá que era un niño que ministraba en la presencia de Dios. Ahí mismo en la historia de Samuel usted verá que Samuel dormía incluso en el arca. Allí dormía al pie del arca, pendiente de lo que Dios tenía para él. Pero este niño me llama la atención de que servía a Dios con el efod. Tenía presente en su vida la presencia de Dios. Amén. Lo cual no vemos en los hijos de Elí, que eran los hijos de este sacerdote. Y aquí me deja ver muchas cosas, hermano, porque aquí vemos a un niño que tenía eso como, digámoslo, como costumbre, como prioridad, tener el efod. Se dice que él tenía alrededor de 12 años. Esa era la edad de Samuel. Y miremos que ya servía con el efod puesto. Entonces, ¿esto qué nos enseña? ¿Será que nuestros hijos tienen como prioridad la presencia de Dios, el consultar a Dios, el hablar con el Señor? Pero recuerde usted que los niños aprenden en muchas ocasiones, o en la mayoría aprenden por lo que ven hacer a sus padres. Entonces la pregunta será, o mejor dicho, la pregunta es, ¿será que nosotros como padres tenemos como prioridad la presencia de Dios? Nosotros como padres, como cabezas de hogar, tenemos puesto ese efod en nuestras vidas.
porque es que así lo acostumbraron sus padres. Aquí perteneces tú, Samuel, a la presencia de Dios. Todo, yo me imagino los papás, todo lo que se te venga en tu vida, las consultas o dudas que tengas, consúltaselas al Señor. Él te va a guiar. Y por eso Samuel tenía el efod puesto. Entonces es una noche, hermanos, para reflexionar en este ejemplo. Nuestra casa, toda nuestra casa, tenemos presente eso, el efod de nuestras vidas. Primera de Samuel 2:27 habla ya de los hijos de Elí. Y dice que entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes. Oiga lo que le dice Dios a Elí y a su casa. Para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar el efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. Mire lo que Dios le dice a la casa de Elí. De lo cual dice que para que sus hijos, toda su casa llevara el efod delante de él. Y usted podrá ver allí que los hijos de Elí no hacían cosas buenas. Incluso llegaban a servir en el templo después de haber pecado. Y su padre, que tenía la responsabilidad, diría uno, no, pues está haciendo algo bien. Pero no, porque él oraba al Señor sabiendo que sus hijos habían pecado. Mire lo que pasa aquí, hermano, y por eso más adelante dice en el verso 30, quizás los hijos de Samuel, de Elí confiados, no, es que mi papá usa el efod, mi papá tiene comunión con Dios, mi papá le sirve a Dios, nosotros hagamos y deshagamos y no hay problema. Pero dice Dios, versículo 30, por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho de tu casa, mire, ciertamente yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honro a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Los hijos de Elí no honraban al Señor. No tenían como prioridad la presencia de Dios. Y por eso viene esta profecía de parte de Dios. No porque nuestros padres sirvan al Señor, tu hijo, tienes garantizado ir a la presencia de Dios. No porque mi esposa, no porque tu esposo busquen la presencia de Dios, tú te vas a salvar. Esto es personal, hermanos. Y mire que aún es tan personal que muestra el ejemplo de Samuel. Siendo niño, él tenía su comunión, su intimidad, tenía el efod puesto, la responsabilidad de estar delante de Dios como Dios demandaba, en santidad. Y Samuel no vivía con los papás. ¿Cuántos años pasarían para que los papás llegaban al templo? Si no estoy mal, iban cada año a mirar a Samuel, a visitarlo. Y Samuel era un niño rebelde, ¿no? Entonces, hermanos, importante hoy mirar en nuestras casas, nosotros, ¿tenemos el efod? ¿O lo tenemos así como tienen las mamás en la cocina? Hay veces los delantales colgados. Tenemos el efod, ya no lo quitamos. No consultamos a Dios. No tenemos comunión, intimidad con Dios. Veamos el otro ejemplo. Ahora sí el de David, cuando llegó el arca. Segunda de Samuel 6:14 dice, y David
danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor y estaba vestido con el efod de lino. El rey David también tenía el efod puesto. Y fue cuando le decía ahorita que llevó el arca al lugar que él había preparado. Y dice que allí lo vio su esposa Mical y lo despreció. Pero me llama la atención es que él, el rey David, llevaba la presencia de Dios en él, pero la llevaba con gozo, alegre, porque dice aquí, y danzaba con gran fuerza delante de Dios, pero con el efod, teniendo presente esa santidad, esa pureza, la sangre de Cristo en él. ¿Cómo le servimos nosotros al Señor? ¿Cómo le servimos a Él? ¿Será que le servimos en nuestras fuerzas? Como a mí me parece. Le servimos quizás al parecer de un hombre, porque siendo David otro, lo miró su mujer, y usted sabe, hermano, uno con una mirada ya sabe qué está pensando alguien en ocasiones. ¿Y cómo sería la mirada de esa esposa de él? Que después ella le dice lo que le dice, lo menospreció, pero él dice, por causa de él yo me haré más vil. ¿Por qué? Porque tenía puesta la presencia de Dios, tenía esa vestidura, la cual hacía que él tenía una intimidad con Dios. Veamos otro ejemplo, también, hermanos, del rey David. Primera de Samuel 23, versículo 6, y dice, y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con él un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado y entregado una ciudad con doble puertas y barras. Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra, para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres. Esta fue una de las ocasiones, o de las muchas ocasiones, donde Saúl buscó matar a David por el celo que él tenía. Y vamos al versículo 9 y dice, y David supo que Saúl tramaba algo contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. Pero yo quiero que miremos esta situación de la vida de David. Una situación no fácil, una situación difícil, donde él vivía constantemente huyendo de Saúl, que lo quería matar, donde él llegaba a un lugar y Saúl se da cuenta, inmediatamente Saúl llegaba, ¿dónde está David? Porque lo quiero matar. Pero en esta ocasión David se da cuenta, porque dice, y supo que Saúl tramaba algo contra él, dice, le dice al sacerdote, tráeme el efod. Y lo que a mí me llamó la atención, hermano, es cómo comenzó David a buscar la solución a este problema. David no hizo, se dio cuenta, viene Saúl, no, yo soy un guerrero, tengo mis guerreros, vamos a matarlo. No, tráeme el efod. ¿Y para qué? Y dice, entonces David dijo, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Entonces le dice él a Dios, teniendo el efod, dice, ¿me entregarás en su mano los hombres en Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo
Y el Señor le dijo, descenderá. Entonces David dijo, me entregarán a los hombres de Keila y a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y el Señor dijo, os entregará. Pero lo que me llama la atención es, David tuvo como prioridad consultarle a Dios ante esta situación. Quizás estás pasando o estemos pasando por momentos difíciles. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿A quién vamos a consultarle? ¿Ante quién vamos y exponemos quizás la angustia, la aflicción, la necesidad que tengamos nosotros? Porque aquí David deja ver que él fue, primeramente, buscó la ayuda de alguien de Dios, el sacerdote, para que ese alguien le diera el efod. Hay que tener presente, hermano, que en situaciones difíciles o en situaciones donde no es fácil la vida, quizás busquemos el consejo de alguien que venga de Dios, de alguien que nos atraiga a la presencia de Dios. No alguien que nos dé una solución humana y antes nos aleje más del Señor. Tenemos que hacer así como hizo David. Tráeme, Señor. Trae el efod. Porque aquí David sabía que iba a tener respuesta. Sigamos con David. Primera de Samuel 37. En una situación también similar, donde unos hombres llegan y sitúan la ciudad, los amalecitas, y se llevan el pueblo cautivo, y dentro de ellos llevan a 2 esposas de David. Pero David, ante esta otra situación, también quizás una situación dolorosa, vuelve David y mire lo que hace. Primera de Samuel 37. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, dice, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Entonces vemos otra situación donde David solicita el efod. Y lo que yo veía es que David, siendo un hombre de guerra, un hombre que mató a un gigante, David en otras circunstancias no hubiera buscado primeramente esa solución. Hubiera buscado la solución de sus manos. Pero David llega y toma, él entendió en sus vidas, y yo quiero, hermano, que a través del Espíritu hoy entendamos que la solución a muchas de nuestras dificultades, problemas, llámese economía, llámese de un familiar, de salud, ¿dónde está la solución? En la presencia del Señor. Entrando a la presencia de Dios, colocándonos esa vestidura de sacerdotes. Porque como mencionábamos al principio, nosotros somos reyes y sacerdotes, que estamos en un mejor pacto, bajo un mejor sacerdocio, el cual el Señor, si nosotros vamos a Él a consultarle, el Señor nos va a dar la respuesta. Así como lo hizo con David. Porque allí dice en el versículo 8, y David consultó al Señor y le dice, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Entonces mire la seguridad, la convicción que viene después de nosotros consultar a Dios. David, después de esto, él arrancó con todos sus hombres a buscar aquello que ellos se habían llevado. Y sigue diciendo, partió pues David
él y 600 hombres que estaban con él. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron rezagados, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Pero miremos que David iba con la convicción de que iba a recuperar, porque Dios le dijo, sí, los vas a alcanzar y vas a recuperar. Y David como rey le transmite esa información a sus guerreros, pero aún siendo así, muestra la palabra que 200 de los 600 guerreros que iban con él se quedaron. ¿Y sabe dónde se quedaron, hermano? Que a mí me dejaba esto aterrado y yo decía, es así en muchas ocasiones en nuestras vidas. Se quedaron en el torrente de Besor. Y este torrente de Besor significa el lugar donde viene algo nuevo, algo fresco. Entonces mira hasta donde lo llevó Dios a David y a los guerreros para recuperar aquello que habían perdido. Porque lo tenían que recuperar, pero les tenía que costar. Puede que hayamos perdido algo en este tiempo. Tenemos que recuperarlo, pero nos cuesta. Pero no seamos de esos 200 que se quedaron allí y donde se quedaron, donde no cruzaron, fue en el lugar donde Dios tenía algo nuevo, algo fresco. Porque después de que ellos pasan ese torrente, más allá encuentran a aquellos que habían saqueado la ciudad. Entonces, en primer lugar, ten en cuenta la presencia de Dios, así como lo hacía David. Ten en cuenta el efod, porque allí vas a tener la seguridad, la certeza de qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir. Y aún con esto vayamos, pero no desfallezcamos en el camino, sino que tengamos la certeza de que el Señor nos va a dar esta bendición. ¿Qué hace David entonces aquí en esta situación? Uno, escucha la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios. Consultamos a lo que Dios tiene. ¿O a quién consultamos? Dos, creyó en la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos consultarle a Dios. Y Dios por su misericordia nos responde. Haz esto, ve hacia allá, pero nosotros muchas veces somos, ¿será que sí? ¿Será que sí viene de Dios? Pero David creyó a la palabra. Y tres, obedeció a la palabra. Creer y obedecer a lo que Dios tiene para nosotros. Y allí ante esta situación, investigando, y quizás con esto quiero ir cerrando, ante esta situación de David, y que él aprendió a consultar a Dios, tomando el efod, colocándoselo, porque esto es identidad también. Tú eres hijo de Dios, somos sacerdotes. Por medio de Jesucristo, Él abrió, rasgó el velo, para que entremos directamente, hermano. Así que es una noche también para que nosotros nos vistamos como sacerdotes. Amén. Para que lleves allí a tu familia en tus hombros. Para que busques, como mencionamos ahorita, esa santidad, esa paz. Para que sea rociado con la sangre de Cristo. Amén. Y a lo que iba es que David, entendiendo cómo tenía que consultarle a Dios, qué tenía que tomar, a dónde tenía que ir, a la presencia de Dios, no a los hombres. David en esta situación escribe el Salmo 25. Y allí en el Salmo 25 hay cosas bien hermosas. Que David en esta consulta a Dios escribe este salmo y dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío.
no sea yo avergonzado, que en ese regocije sobre mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. No vamos a ser avergonzados, porque estamos esperando en Él. Versículo 4. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. David, con el efod puesto, le pide al Señor esto, y que es crucial en cualquier momento de nuestras vidas. Versículo 4. Señor, muéstrame tus caminos. Porque los caminos del Señor, hermano, son totalmente diferentes a los caminos que nosotros creemos que podemos tomar. David pudo haber tomado otro camino, ir derecho. No, voy a ir a reclamar lo que es de nosotros. Pero él primeramente consultó, tomó el camino del Señor, y no fue fácil, pero iba con la seguridad. Versículo 5. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Consultémosle al Señor cuando te levantes. Señor, voy a hacer esto. ¿Será este el camino que tengo que tomar? Y en el transcurso del día, esperemos en Él. Tengamos esa comunión con Él. Pongámonos el efod. Acuérdate, Señor, verso 6, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. Y quiero que avance conmigo al versículo 16. Si quiere, usted puede leer todo el capítulo 25 de este salmo. Es muy lindo, hermano, es de gran bendición. Pero en el versículo 16 dice: vuélvete a mí y ten piedad. Quizás te has alejado del Señor. Quizás no lo tengas en cuenta. Y el Señor está lejos. ¿O crees tú que Él está lejos? Pero es necesario que hoy, en esta noche, entendamos primeramente quiénes somos. Y hoy le digamos: Señor, vuélvete a mí y ten piedad. Porque estoy solitario y afligido. Quizás alguno de los que me está escuchando esté así, solitario y afligido. Pero dice, versículo 17: las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Amén. Y yo le pido hoy al Señor, hermano, así como dice acá: oh Dios, redime a todos los hermanos de alas de misericordia, de todas sus angustias. Si estás angustiado, el Señor te va a redimir. Pero hoy entiende quién eres. Eres un sacerdote de Dios. Tienes por sumo sacerdote a Cristo. Sacerdocio que trascendió los cielos. Y tienes efod que debes tomar en tu vida para buscar la presencia de Dios. Así como Samuel tenía como prioridad estando en la presencia de Dios. Y así como David, en muchas de las circunstancias, de los momentos difíciles de su vida, él aprendió a usar el efod.
Espiritualmente hoy, puede que no lo tengamos literal, pero espiritualmente hay una vestidura. Y a su esposa, dice la Biblia, a la iglesia, se le ha concedido vestirse de lino fino. Vistámonos en esta noche, hermanos, de ese efod espiritual que el Señor tiene para nosotros, y poder oír la voz de Dios y poder saber qué hacer en cualquier circunstancia o momento de nuestras vidas. Así que, hermanos, yo le invito a que oremos. Le invito también a que en su casa estudie el tabernáculo. Es bien bonito. Hay otras vestimentas que tenía el sacerdote, y de allí nosotros a hoy podemos sacar grandes bendiciones. Así que cierre sus ojitos y orémosles a Dios, diciéndole: Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche, Señor, que tengas misericordia de nosotros. A ti, Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, te pedimos que hoy nuevamente abras los cielos. Que si alguno de nosotros ha sentido que el Señor está lejano por nuestras actitudes, por nuestras acciones, aún por nuestros pecados, en esta noche nos arrepentimos, así como lo hacía, Señor, como lo hizo David, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor, de aquello que cometemos, Señor, y nos aleja de ti, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, venimos recibiendo la identidad, Señor, de sacerdotes. Pues ciertamente somos príncipes y sacerdotes de Dios. Y venimos recibiendo y tomando una vez más esa vestidura, Señor, ese efod, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, el cual significa, Señor, que estamos, Señor, ceñidos y atados, Señor, a ti, Señor, a tu presencia, Señor, a la comunión contigo, mi Dios. Queremos primeramente consultar a ti, Señor, ir a ti, Señor, y recibir la respuesta de ti, tener la certeza de que tú, Señor, nos darás la solución y la palabra precisa, Señor. Y como decía en el Salmo, yo oro, Señor, y te pido, Señor, que tú suplas cada una de las necesidades y las aflicciones de mis hermanos, oh Dios. A ti te damos la gloria. Te damos gracias, Señor, y prepáranos para poder, Señor, estar listos para tu pronta venida. Amén. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amado hermano, que Dios lo bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre sus familias. Cuidémonos, como decía ahorita nuestra pastora, anhelamos pronto volver a vernos, reunirnos, abrazarnos, darnos un Dios te bendiga. Pero como dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y Él nos oyó desde su santo monte. Así que pronto esperamos volver a verlos y les amamos en el amor de Cristo. Que el Señor les bendiga.